La leyenda del Rey Mono, San Wukong, el intrépido héroe de la mitología china. A lo largo de los tiempos, la humanidad ha tejido historias que han dado forma a civilizaciones, entrelazando héroes y monstruos, romance y tragedia, vida y muerte. Cada una de estas historias lleva consigo la esencia de las culturas que las originaron, sirviendo como enseñanzas y como reflejo de los deseos, miedos y aspiraciones humanos. Estas narrativas antiguas ayudaron a explicar lo inexplicable, dando forma al mundo antiguo y ofreciendo a las personas una comprensión del universo y su lugar en él. Entre todas estas leyendas, quizás una de las más fascinantes y perdurables proviene del Lejano Oriente, una historia que se ha extendido por generaciones y continentes, dejando un profundo impacto en el imaginario colectivo. En el corazón del mar, donde las misteriosas aguas reflejan belleza y peligro, se alzaba la mística montaña de flores y frutos, el Monte Huaguo. Este sitio sagrado, envuelto en un misterio casi palpable, era mucho más que una simple formación geológica, era un símbolo de la interconexión entre los mundos celestial y terrenal. Cada flor, cada fruto que crecía en las laderas de las montañas parecía latir con la energía vital que conectaba el cielo y la tierra. El Monte Huaguo, con su exuberante vegetación y paisajes de ensueño, era un lugar donde la naturaleza y lo divino se encontraban, creando un ambiente propicio para el nacimiento de algo extraordinario. Fue en este escenario, donde lo ordinario y lo sobrenatural se entrelazaron, que una piedra singular, aparentemente inerte, pero inmersa en las energías místicas del cielo y la tierra, comenzó a cobrar vida. Esta piedra no era una roca cualquiera, había absorbido, durante incontables eones, las fuerzas primordiales del universo, convirtiéndose en un recipiente de poder inimaginable. Las leyendas dicen que esta piedra estaba constantemente bañada por la luz del sol y la luna, elementos que, juntos, simbolizan la dualidad de la existencia, día y noche, vida y muerte, bien y mal. Esta continua infusión de energías cósmicas transformó la piedra en algo más que mera materia, se ha convertido en el útero de una nueva forma de vida, lista para emerger y desafiar los órdenes establecidos del mundo. De esta piedra, tras una larga gestación bajo la vigilancia de los cielos, surgió San Wukong, el Rey Mono, una de las figuras más icónicas y complejas de la mitología china. Su nacimiento, en sí mismo, no siguió las reglas de la creación común, no fue moldeado por el ciclo natural, sino por la fusión de energías celestiales y terrenales. Desde el momento en que abrió los ojos al mundo, San Wukong demostró que era una criatura excepcional, destinada a trascender los límites mortales. Fue el resultado de una convergencia única de fuerzas cósmicas, y su vida sería un viaje de desafíos y descubrimientos, marcado por su curiosidad insaciable, su coraje incomparable y un deseo ardiente de desafiar al destino. San Wukong no era solo un héroe, era una fuerza de la naturaleza, una manifestación viva de las fuerzas que dan forma al cosmos. Su historia es un testimonio de la lucha incesante entre el orden y el caos, entre el destino impuesto y la libertad conquistada. A lo largo de su vida se enfrentaría a dioses y demonios, no solo con su fuerza física, sino con una astucia y determinación que lo convertirían en un símbolo de resistencia y rebelión. San Wukong es la encarnación de la búsqueda humana de la inmortalidad y el poder, pero también de la inevitable comprensión de que tales ambiciones tienen un costo. Su viaje es, en definitiva, una reflexión sobre el equilibrio entre poder y responsabilidad, libertad y límites, y la eterna tensión entre el deseo de trascendencia y la realidad de la existencia terrena. El nacimiento de San Wukong, un evento cósmico de consecuencias inconmensurables. Durante la dinastía Zhao, un periodo marcado por profundas transformaciones y conflictos, un acontecimiento singular estaba destinado a alterar el equilibrio del universo. En una montaña remota, rodeada por un velo de misterio y llena de energías ancestrales, una piedra sagrada, incrustada con las fuerzas primordiales del cielo y la tierra, comenzó a latir con vida. El viento, fuerte e insistente, no era solo un fenómeno natural, sino más bien una manifestación de fuerzas cósmicas que preparaban el escenario para algo extraordinario. Cuando el viento finalmente rompió la piedra, el resultado no fue solo una criatura, fue la liberación de una entidad con el poder de desafiar a dioses y reinos. San Wukong, al salir de su prisión rocosa, ya llevaba dentro de sí la esencia de algo mucho más grande de lo que su apariencia simia podía sugerir.
Sus primeros momentos de vida estuvieron marcados por una espectacular demostración de poder. Cuando abrió los ojos, la luz dorada que irradiaba su mirada no era solo una simple luminosidad. Era una señal, una declaración al universo de que algo sin precedentes había nacido. Estos rayos de luz atravesaron no solo las nubes, sino también las barreras dimensionales que separaban el mundo mortal del mundo celestial, llevando su resplandor al corazón del reino de los dioses. En el reino celestial, donde el orden y la jerarquía se mantenían con implacable rigidez, el emperador de Jade, una de las entidades más poderosas y veneradas, fue inmediatamente alertado por la repentina e intensa aparición de estas luces. Para una deidad acostumbrada a controlar todos los aspectos del cosmos, esta intrusión inesperada fue inquietante. Sin embargo, al descubrir que el origen del fenómeno era un simple mono, su reacción fue de indiferencia. ¿Cómo podría una criatura tan humilde representar una amenaza o incluso merecer tu atención? Este acto de ignorancia, de subestimar el potencial de San Wukong, marcaría el comienzo de una serie de acontecimientos que sacudirían tanto los cielos como la tierra. El desprecio del emperador de Jade, al restar importancia al nacimiento de San Wukong, revela no solo la arrogancia de los dioses, sino también su incapacidad para reconocer que la grandeza y el poder pueden surgir de los lugares más improbables. San Wukong, aún al comienzo de su viaje, ya estaba destinado a ser más que una simple criatura. Era la encarnación de la rebelión contra las normas establecidas, un ser cuya existencia desafiaría el orden cósmico y obligaría incluso a los más poderosos a reconsiderar sus posiciones. La indiferencia inicial del emperador de Jade sería el primero de muchos errores cometidos por los cielos al tratar con San Wukong. Esta falta de reconocimiento de la verdadera naturaleza del rey mono plantaría las semillas del caos que seguiría, demostrando que a menudo los mayores desafíos provienen de aquellos que son subestimados e ignorados. San Wukong, nacido de una piedra, llevaba consigo no solo la fuerza de la naturaleza sino también el potencial de reescribir los destinos de los dioses y los mortales por igual. El ascenso del rey mono, el viaje de la ambición y el miedo. A medida que San Wukong crecía, no era solo uno de los muchos monos que vivían en el monte Huaguo. Desde el principio, su carácter fue diferente, marcado por una energía indomable y una inteligencia aguda que lo hicieron destacar entre sus compañeros. La curiosidad que lo consumía era insaciable y lo impulsaba a explorar cada rincón de su reino con una mezcla de asombro y ambición. Pero fue en un momento de gran peligro, cuando una cascada rugió ferozmente entre las rocas, que San Wukong encontró la oportunidad de demostrar su coraje y liderazgo. Mientras los demás monos dudaban ante el poder implacable del agua, San Wukong, con un corazón audaz, desafió lo imposible. Sin dudarlo, saltó a la cascada, emergiendo del otro lado ileso y triunfante. Esta hazaña no fue solo una prueba de valentía, sino una demostración de su deseo innato de desafiar los límites y superar cualquier obstáculo. Al salir victorioso, San Wukong no solo se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros, sino que también consolidó su posición como líder indiscutible. Por lo tanto, el título de Rey Mono no solo se le dio a él, fue conquistada, forjada por el fuego de su coraje y la fuerza de su voluntad. Gobernó su reino con una mezcla de sabiduría y poder, equilibrando la protección de su pueblo con la exploración constante de nuevas posibilidades. Pero la paz y el poder que experimentó comenzaron a ser perseguidos por una sombra que creció dentro de su mente inquieta. A pesar de su exaltada posición, San Wukong fue consumido gradualmente por un miedo profundo y visceral, el miedo a la muerte. Vio la mortalidad no solo como una limitación, sino como una amenaza a su libertad y a su insaciable deseo de dominar el mundo que le rodeaba. La idea de que, algún día, podría sucumbir al mismo destino que todos los seres vivos, y que su grandeza podría ser borrada por el tiempo, se volvió intolerable. Este miedo, sin embargo, no lo paralizó. Al contrario, se convirtió en el motor que impulsó a San Wukong a buscar algo con lo que ningún otro simio había soñado jamás: la inmortalidad. Decidido a evitar lo inevitable, San Wukong se embarcó en un viaje épico que lo llevaría más allá de los confines de su reino y de los límites de lo conocido. Decidió disfrazarse de un simple mortal, ocultando su verdadera naturaleza bajo una fachada humilde. Este disfraz no era solo una medida práctica, sino también una estrategia para explorar el mundo de los hombres sin llamar atención no deseada.
Al adoptar esta identidad, San Wukong estuvo dispuesto a sacrificar temporalmente su gloria y título, todo en nombre de su mayor objetivo. Su viaje por el mundo de los hombres estuvo marcado por desafíos, tentaciones y encuentros con seres de poder y sabiduría. Pero a cada paso, San Wukong permaneció concentrado en su objetivo, descubrir los secretos de la vida eterna. Sabía que el camino hacia la inmortalidad sería arduo y que no sería fácil encontrar respuestas. Sin embargo, su deseo de desafiar al destino y elevarse por encima de los límites impuestos por la naturaleza era tan fuerte que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. La búsqueda de la inmortalidad de San Wukong no fue solo una búsqueda de supervivencia física, era una expresión de su ambición insaciable, su deseo de trascender las leyes del universo y convertirse en algo más que una mera criatura. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, estuvo impulsado por una combinación de miedo y grandeza, de un deseo de poder que no conocía límites. Y así San Wukong comenzó su ascenso, no solo como el Rey Mono, sino como un ser destinado a desafiar el tejido mismo de la realidad. El enfrentamiento con los dioses. A medida que San Wukong ganó poder y prestigio, su ambición y sed de reconocimiento crecieron proporcionalmente. Inicialmente, sus actos de valentía y liderazgo fueron impulsados por un deseo genuino de proteger y guiar a su pueblo, pero con el tiempo tomó conciencia de su propia excepcionalidad. Este conocimiento aumentó su confianza, pero también sembró una profunda inquietud en su espíritu. San Wukong no podía soportar la idea de ser limitado o controlado, ni siquiera por los dioses. Esta insatisfacción latente le empujó a cuestionar el orden natural del universo y le llevó a creer que él mismo debía ocupar un lugar de honor en los cielos. Cuando el emperador de Jade, el gobernante de los cielos, se dio cuenta del creciente poder de San Wukong, lo vio como una amenaza, pero también como una oportunidad. En un esfuerzo por pacificar al Rey Mono y ponerlo bajo control, el emperador de Jade lo nombró mariscal de los caballos celestiales, un título que parecía grandioso pero que en realidad era una posición trivial y sin importancia. Al darse cuenta de que había sido engañado, San Wukong sintió que su honor se empañaba y se despertaba su furia. No era solo un simple subordinado, él era el gran sabio, igual a los cielos, una entidad destinada a algo mucho más grande. La humillación de ser subestimado y tratado con desdén encendió una llama de rebelión incontrolable en su corazón. En su rebelión contra los cielos, San Wukong demostró ser un adversario formidable. Combinando su incomparable fuerza física con habilidades mágicas adquiridas a lo largo de sus aventuras, arrasó los ejércitos celestiales como un huracán, dejando un rastro de destrucción y caos. Su lucha con el poderoso dios Neza, uno de los guerreros más temidos del panteón celestial, fue una demostración de su supremacía. Neza, conocido por su valentía y poder, encontró un oponente digno en San Wukong. La batalla entre ellos fue épica, un choque de fuerzas titánicas que sacudió los cimientos del cielo. Pero al final, el Rey Mono prevaleció y su victoria reforzó aún más su convicción de que era invencible. Sin embargo, la rebelión de San Wukong lo puso en rumbo de colisión con Buda, una entidad cuya sabiduría y poder trascendían incluso los de los dioses. Buda, al darse cuenta de que la fuerza bruta no sería suficiente para someter a San Wukong, propuso un desafío que pondría a prueba no solo la fuerza física, sino también la percepción y comprensión del Rey Mono de los límites del universo. San Wukong, en su confianza ilimitada, creía que podía escapar de la palma de Buda con facilidad, utilizando su velocidad y habilidades para cruzar grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos. Pero no entendía que se enfrentaba a algo que iba mucho más allá de un simple juego de poder. Incluso cuando llegó al fin del universo, plantando su bandera de victoria, San Wukong descubrió con horror que todavía estaba dentro de los límites establecidos por Buda. Esta revelación fue un golpe devastador a su arrogancia, un cruel recordatorio de que, por muy poderoso que fuera, había fuerzas en el cosmos que todavía no podía comprender ni superar. Derrotado, y ahora consciente de su falibilidad, quedó sellado bajo una montaña, aprisionado por sus propios excesos y orgullo. Allí permaneció durante siglos, reflexionando sobre su lugar en el universo, mientras el mundo seguía girando, sin prestar atención al destino del otrora invencible Rey Mono. El legado del Rey Mono. Incluso atrapado bajo el peso aplastante de la montaña, el espíritu de San Wukong,
una vez encendido por la fuerza de 1000 soles, nunca fue realmente domado. Durante los siglos de encierro, mientras su cuerpo permaneció inmóvil, su mente se convirtió en un campo de batalla donde se libraba una lucha interna entre su naturaleza rebelde y la inevitable aceptación de sus limitaciones. El tiempo, que para muchos sería un agente de olvido y resignación, solo sirvió para intensificar la introspección de Sambucón. Repasó sus elecciones, sus victorias y sus derrotas, y cada recuerdo era una lección grabada en su alma indomable. La montaña, que para otros podría simbolizar la derrota, se convirtió para él en un lugar de transformación. No de entrega, sino de profunda reflexión y madurez. Cuando el destino finalmente le trajo al monje budista Xuanzang, Sambucón estaba listo para una nueva fase en su viaje. El monje, un hombre de profunda fe y compasión, reconoció en Sambucón no solo el potencial de un poderoso protector, sino también el alma de un ser que, a pesar de sus errores, poseía una capacidad única para redimirse. Al liberar a Sambucón, Xuanzang no solo estaba rompiendo las cadenas físicas que lo ataban, estaba ofreciendo una oportunidad de redención, una oportunidad de canalizar su energía y fuerza hacia un propósito mayor que la búsqueda individual de poder y gloria. Este nuevo viaje, en el que Sambucón serviría como guardián y aprendiz del monje, no fue simplemente una serie de aventuras en tierras desconocidas. Fue una prueba constante de su evolución, una prueba de su capacidad para controlar su naturaleza impulsiva y violenta, y de aprender a usar su fuerza de manera sabia y justa. El viaje a Occidente, en busca de los sutras sagrados, fue un camino de autodescubrimiento, donde Sambucón confrontó sus viejos defectos y encontró nuevas formas de superar sus límites. Cada obstáculo, cada demonio al que se enfrentaba, no era solo un enemigo externo, sino también una parte de su propia psique que necesitaba dominar. La leyenda de Sambucón trasciende así la simple historia de un héroe mitológico. Se convierte en una metáfora universal de la lucha interna que todos enfrentamos, la batalla entre nuestros deseos más profundos y las limitaciones impuestas por nuestras circunstancias y naturaleza. Sambucón representa la fuerza bruta de la vida, la energía primordial que busca expresión constantemente, pero que también necesita ser guiada y templada por la sabiduría y el autocontrol. Su legado, entonces, es más que una serie de actos heroicos o una demostración de poder indomable. Es un testimonio del poder de la determinación y la resiliencia. Sambucón nos recuerda que incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos insuperables o estamos atrapados por nuestras propias acciones, siempre existe la posibilidad de transformación y redención. Se hace eco de la creencia de que, con coraje, inteligencia y perseverancia, incluso los seres más humildes e insignificantes pueden no solo desafiar a los dioses, sino también trascender sus propias limitaciones, logrando un estado de comprensión y armonía con el universo. Esta leyenda continúa inspirando a generaciones, no solo como una historia de aventuras, sino como una profunda lección sobre la naturaleza humana y la infinita capacidad de evolución. Sambucón, el rey mono, no es solo un héroe del pasado, es un símbolo eterno de la lucha por la superación y el autoconocimiento, una fuerza que resuena en cada uno de nosotros, desafiándonos a nunca rendirnos, sin importar las adversidades que enfrentemos. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación y suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el vídeo. Gracias por mirar y hasta la próxima.